Hola jóvenes, bienvenidos. En esta sesión vamos a ver magnetismo terrestre. ¿Qué es el magnetismo terrestre? Cuando hablamos del magnetismo terrestre nos referimos a la presencia de un gigantesco campo geomagnético que se extiende desde el núcleo interno del planeta hasta varios kilómetros en el espacio. Este campo magnético tiene efectos fuera y dentro del planeta. En torno a él se alinean las brújulas de todo el mundo. Se trata de un campo magnético polar, como el polo norte y el polo sur, que tiene su origen en el interior del planeta. Puede variar a lo largo del tiempo, dependiendo de los movimientos del núcleo del planeta. Los rastros de este fenómeno dejan huellas reconocibles que a menudo sirven de guía a ciencias como la geología, la estratigrafía y la paleografía. Además, cumple funciones vitales para el sostén de la vida como la conocemos. Vamos a ver algo de la historia del magnetismo terrestre. El magnetismo terrestre como fuerza física es conocida desde tiempos remotos. Sus efectos se han estudiado desde el siglo XII en la navegación con brújula. Sin embargo, el primero en estudiarlo como característica de la Tierra fue Carl Friedrich Gauss en el siglo XIX. Este matemático alemán estudió el campo magnético terrestre por primera vez y concluyó que su fuente provenía del núcleo mismo terrestre. Inicialmente se le vinculó con el fenómeno del ferromagnetismo, dado que el corazón del planeta es de hierro líquido. Sin embargo, el hecho de que el punto Curie del hierro, la temperatura a la cual se pierden las propiedades magnéticas, se alcanza en los primeros 20 kilómetros de la corteza terrestre. Parece demostrar lo contrario. En la actualidad, muchos estudiosos del tema lo atribuyen a diversos fenómenos en el interior del planeta y en su superficie, dando pie a un conjunto de explicaciones posibles conocidas como la hipótesis del dínamo. Vamos a ver el origen del magnetismo terrestre. De acuerdo a la hipótesis de mayor aceptación en la comunidad científica, el campo magnético del planeta es generado por una combinación del efecto Coriolis, que desencadena la rotación de la Tierra y el hecho de que su núcleo sea de hierro y níquel fundidos. Como consecuencia, opera como un geodínamo al desplazarse fluidos conductores por un campo magnético persistente. Surgen corrientes eléctricas inducidas que dan origen a otro campo magnético. Este fenómeno se da en concordancia con las leyes de Ampère, Faraday y fuerza de Lorentz. Dicho más fácilmente, el movimiento de hierro y níquel líquido en las capas exteriores del núcleo terrestre repercuten sobre las capas más superficiales, cargándolas eléctricamente y generando un campo magnético de gran daño, debido justamente a su naturaleza. Es variable y se desplaza a menudo de su centro. ¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera es la región magnética que rodea a la Tierra, en la que produce el choque entre el campo magnético terrestre y las partículas de alta energía emitidas por el Sol, conocidos como viento solar. Todos los planetas del sistema solar que poseen un campo magnético poseen también una magnetosfera: Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. La magnetosfera también es responsable de las auroras boreales y australes, las partículas solares altamente cargadas electromagnéticamente. Se estrellan con los polos de la magnetosfera y producen este fenómeno incandescente, visible en el cielo nocturno. Generalmente se encuentra cerca de los polos. ¿Cuáles son las propiedades del magnetismo terrestre? El campo magnético del planeta tiene las siguientes características. Tiene intensidad, inclinación, dipolaridad. Vamos a comenzar con intensidad. Máxima en los polos y mínima en el ecuador, variando aproximadamente entre 25.000 y 65.000 nanoteslas. O esto es igual a 0.25 a 0.65 Gauss. Esto es bastante moderado, considerando que un imán de refrigerador alcanza unos 100 Gauss. Vamos ahora con la propiedad de la inclinación. El campo magnético se inclina hacia el polo norte magnético, no necesariamente el mismo geográfico.
apuntando en el polo norte completamente hacia abajo y rotando progresivamente hacia arriba, hasta el ecuador magnético a los 0 grados, y alcanza la vertical en el polo sur magnético. Por último, vemos la propiedad de la dipolaridad. El campo magnético posee un polo norte y un polo sur, que no coinciden del todo en los polos geográficos, pero les aproximan. El lugar de ubicación de estos polos es variable en el tiempo. A continuación veremos las variaciones del campo magnético terrestre. El norte del campo magnético terrestre varía su posición geográfica de manera muy lenta pero perceptible, lo cual ocurre de dos maneras: variaciones a corto plazo, variaciones a largo plazo. Vamos a ver variaciones a corto plazo. El cambio es constante en el campo magnético terrestre, pero normalmente mínimo de acuerdo a las variaciones periódicas del flujo magnético en el interior del planeta o de fenómenos magnéticos en su exterior. Cuando estos cambios son superiores a periodos de un año, dejan su huella en la caracterización magnética de las rocas del planeta. Ahora otra variación es a largo plazo, por encima de un año del plazo temporal. Las variaciones magnéticas se conocen como variaciones seculares y son mucho más notables que las de corto plazo, decenas de grados de orientación. Lo mismo ocurre con la intensidad del dipolo, que goza de mayor vigor en algunas épocas y menor en otras. Otra variación es la inversión de campo. Estos cambios dramáticos en la orientación del campo también se producen como la inversión de los polos magnéticos norte-sur, lo cual ocurre en intervalos aleatorios de entre 100.000 y 50 millones de años. El evento de este tipo más reciente que se conoce tuvo lugar hace 780.000 años y se le conoce como Brunhes-Matuyama. ¿Cuál es la importancia del magnetismo terrestre? La magnetosfera terrestre es imprescindible para sostener la vida en el planeta. Sin ella, las partículas ionizadas que el Sol emite esporádicamente hacia el espacio impactarían de lleno en nuestro planeta. Como consecuencia, destruirían la capa de ozono, permitiendo el ingreso de la radiación solar ultravioleta, capaz de ejercer daño sobre el ADN de los seres vivos. Esto también influenciaría los márgenes de temperatura que el planeta sostiene a lo largo del año, propiciando el calentamiento. ¿Cómo se mide el campo magnético terrestre? Desde su detección primera en el siglo XIX, el campo magnético terrestre se ha medido en distintas ocasiones, registrando un decaimiento relativo del 10% a lo largo de casi 150 años. Actualmente estas mediciones se llevan a cabo mediante satélites espaciales dotados de magnetómetros de 3 ejes, puestos en órbita alrededor de la Tierra. Otras se llevan a cabo de manera más especializada por parte de las fuerzas militares de muchos países. Además, los distintos observatorios geomagnéticos del mundo suelen enfocarse en las tormentas magnéticas, que pueden afectar las telecomunicaciones terrestres. ¿Para qué sirve el campo magnético terrestre? En primer lugar, tiene una gigantesca importancia para la preservación climática y biótica del planeta, en la preservación de la capa de ozono y la defensa del planeta de los recurrentes vientos solares. Además, el magnetismo terrestre tiene aplicaciones humanas conocidas. Su presencia es aprovechada para la orientación de las brújulas, cuya aguja señala siempre el norte magnético, y que además son útiles en la navegación y en la aviación desde el siglo XII. Esto mismo puede además hacerlo ciertos animales dotados de magnetorrecepción. Asimismo, su existencia es clave en la magnetoestratigrafía, el estudio de las rocas terrestres, para determinar a partir de la orientación de sus partículas magnéticas su año de datación. ¿Qué es el biomagnetismo? Algunas especies de animales, sobre todo los migratorios, suelen orientarse muy bien en el mapa del planeta. Para ello gozan de la capacidad de la magnetorrecepción, también llamada biomagnetismo,
que les permite sentir de algún modo el campo magnético del planeta y orientarse naturalmente en él. Esta es la razón por la cual sus migraciones siguen siempre una misma trayectoria y desembocan en el mismo lugar. Se trata de especies de aves, tortugas, ballenas y otros animales acuáticos. Algunos ejemplos del magnetismo terrestre son los siguientes, son muy sencillos. La orientación de la brújula, cuya aguja apunta siempre el norte y que puede reproducirse mediante cualquier tipo de metal magnetizado suspendido en agua. La huella magnética geológica en las rocas, estudiada por los magnetogeólogos, para determinar así los cambios de la magnetosfera que ha sufrido desde el inicio de los tiempos. Las auroras boreales y australes, observables en algunas noches desde las zonas cercanas a los polos. Bueno, chicos, esto sería todo. Nos vemos la próxima. ¿Alguna duda? No olviden conectarse a Zoom.